Jóvenes alumnos de la especialidad de computación informática y ciencias sociales, tengan ustedes muy buenas tardes. Realmente es para mí una gran satisfacción tener que iniciar estas labores académicas después de más de 2 meses de haber estado en cuarentena, y aún seguimos, ¿no? Pero por lo menos el reencuentro con ustedes a fin de contribuir dentro de las posibilidades a su formación profesional. Hemos tenido que enfrentar estas dificultades a nivel de nuestra sociedad lambayecana, a nivel del país y a nivel mundial. O sea, prácticamente unas vacaciones forzadas, ¿no? Sin embargo, espero de que todo esto haya servido para una reflexión profunda de ustedes y de este modo iniciemos el desarrollo de nuestras actividades con mayor interés, con mayor dedicación, a fin de lograr los objetivos que ustedes se propusieron al iniciar su formación profesional. El área que vamos a desarrollar es el área de investigación aplicada 5 durante este primer semestre del 2020. Para iniciar a desarrollar nuestra área, yo quiero, jóvenes alumnos, en primer lugar indicarles de que tenemos ciertos lineamientos en los que vamos a sustentar el desarrollo de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, a fin de elaborar nuestro trabajo de investigación. Sin antes hacerles conocer de que por disposición del Ministerio de Educación, en coordinación con la institución, se ha dispuesto no acudir a desarrollar los proyectos que se concluyeron en el ciclo pasado, sino desarrollar un trabajo monográfico, que tranquilamente esto se puede hacer en domicilio, en nuestra casa. Y para ello también les recuerdo de que se pueden mantener los equipos que se formaron el año pasado, creo que son de 2 integrantes por cada equipo, mantenerlos eso a fin de poder desarrollar el trabajo de investigación monográfico. Y para ello tenemos señalado algunos lineamientos básicos que vamos a darle lectura a continuación. Lineamientos básicos. Al concluir el semestre académico de los alumnas del 9º semestre académico de la especialidad de ciencias sociales, computación informática, estarán en la capacidad de desarrollar las siguientes habilidades: realizar una investigación monográfica sobre un tema bien delimitado, desarrollar las habilidades de investigación y comunicación, desarrollar destrezas de pensamiento crítico y creativo, llevar a cabo un proceso sistemático de investigación adecuado a los lineamientos metodológicos de la investigación. Para la elaboración de la monografía, los alumnos y alumnas deben tener presente los siguientes aspectos: planificar y llevar adelante un proyecto de investigación que implique iniciativa intelectual y reflexión perspicaz, formular un problema de investigación preciso, recopilar e interpretar material de fuentes adecuadas al problema de investigación, estructurar un argumento razonado en respuesta al problema de investigación y al material bibliográfico recopilado, presentar un trabajo de manera adecuada utilizando un método académico apropiado, emplear una metodología, terminología y lenguaje acorde al campo de investigación, demostrando destreza y comprensión, aplicar las habilidades de análisis y evaluación concordantes a las actividades desarrolladas en el contexto de su investigación. Muy bien, luego de estos lineamientos generales que debemos tener presente a fin de poder desarrollar sin ninguna dificultad el trabajo que se nos encargue, a fin de lograr su titulación, vamos a ver, hemos dicho que vamos a hacer un trabajo de investigación monográfica. En ese sentido vamos a iniciar definiendo qué es una monografía. Para ello vamos a partir primeramente de la palabra o de la etimología de la palabra, ¿no es cierto?
La palabra monografía deriva de las raíces griegas mono, igual uno o que significa uno, y grafos, que es igual estudio. Se refiere al estudio de un tema específico donde se aborda asuntos que han sido investigados con cierta sistematicidad. La monografía es producto de un trabajo de investigación documental que únicamente da cuenta, de la información recabada. Se puede presentar como un trabajo argumentativo, un trabajo expositivo o un trabajo descriptivo. Vean ustedes, ahí tenemos las categorías. O sea, un trabajo argumentativo, a lo mejor un tema, voy a analizar, voy a recabar la información y voy a poner mis puntos de vista, no voy a argumentar las razones por las cuales se puede estar suscitando tal o cual acontecimiento. De la misma forma, cuando hablamos expositivos, vamos a exponer un tema. No tiene mucha rigurosidad científica, ¿cierto? Luego también nos hablan de un aspecto explicativo, o sea, vamos a explicar y describir los temas de tal manera que tienen cierta superficialidad, o sea, no hay un rigor científico profundo, debido a que solamente nos concretamos a compilar información, a determinar causas que están a la vista de nosotros sin necesidad de repente de aplicar un instrumento de investigación o aplicar encuestas, hacer entrevistas, etc. Vamos a recoger simplemente información que tenemos a la vista cada uno de nosotros. Muy bien. Vean ustedes, para Umberto Eco, la palabra monografía es empleada con distintos alcances. Por ejemplo, ¿cómo se realiza la monografía? Señala que el contenido debe presentarse entre 100 a 400 páginas. Me supongo que esto ya nos va asustando, ¿no? Nosotros vamos a tratar de hacer un trabajo monográfico, de repente que esté contenido en unas 100 páginas como máximo, ¿no? De tal manera que estamos iniciándonos en la investigación. El asunto es querer hacer las cosas bien, elegir un tema y describirlo de manera lo más objetivamente posible. Y eso sí creo que podríamos hacerlo más o menos en unas 100 páginas. Redactando las experiencias de la formación profesional. Es decir, vean ustedes, una monografía puede permitirme redactar las experiencias de mi formación profesional. Ustedes, desde que ingresaron a la institución, ¿cierto?, han adquirido cierta experiencia, han obtenido ciertas experiencias, ciertas vivencias que tranquilamente pueden ser descritas dentro de un trabajo monográfico para ponerle al alcance de los futuros compañeros que lleguen a esta institución. Por eso dice formación profesional o carrera. Puede incorporar a uno o varias personas. O sea, en el estudio monográfico podemos tener en cuenta a uno o más estudiantes. En el caso nuestro ya hemos determinado nuestros grupos. Cada equipo está constituido por 2 estudiantes, por 2 compañeros, ¿no es cierto? Y vamos a mantenerlo eso. O también puede tratar sobre un tema referido a los estudios de la formación profesional con el propósito de graduación. Efectivamente, esta monografía que vamos a desarrollar, su finalidad es graduarnos como profesionales en el área de educación. La monografía es un tipo de texto académico. Claro, si lo vamos a producir dentro del instituto, dentro de nuestra formación profesional, tiene su carácter académico, ¿no es cierto? Por cuanto tendrá ciertos lineamientos técnicos, teóricos, que el docente y que la misma institución nos va a permitir para que dentro de ese marco legal podamos desarrollar y redactar el trabajo de investigación, que se realiza en el ámbito educativo para enriquecer el conocimiento. Vean ustedes, el propósito de la monografía no es entonces muy simplista, no es tan superficial, tiene propósito también de enriquecer el conocimiento, de enriquecer las experiencias como docentes. Vean ustedes, Carlos Loprete, en 1984, lo caracteriza la monografía como un informe sobre un asunto limitado que se ha investigado según el método científico. O sea, para el estudio de la investigación monográfica hay que hacer uso de métodos. Ya ustedes saben que el método no es otra cosa que el camino que debemos recorrer, los pasos que debemos de dar
para poder redactar, para poder plasmar nuestro informe monográfico, ¿no es cierto? Es el resultado de la investigación. Se desarrolla en los institutos y sobre todo en las universidades. Por naturaleza y por tradición en el instituto no hemos hecho trabajos monográficos a nivel de graduación, pero sí se han hecho trabajos monográficos a nivel de áreas, a nivel de cursos. Entonces yo creo que hay por ahí un poco de experiencia y por lo tanto podríamos con facilidad apoyarnos, retomar, coger esas experiencias previas para poder hacer nuestro trabajo de investigación monográfica. Una monografía es un trabajo científico escrito, producto de la investigación bibliográfica. Nos está diciendo, es un trabajo escrito producto de una investigación bibliográfica. Nosotros en las investigaciones aplicadas, en la investigación-acción, hacíamos una compilación de información a través de fuentes teóricas sobre el tema. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a compilar fuente de información bibliográfica, que esas bibliografías, por ejemplo, vamos a suponer sobre metodologías de enseñanza-aprendizaje. A lo mejor nosotros discrepamos con algunos planteamientos teóricos. Para ello tendríamos que tener una perspicacia para hacer el análisis de esos contenidos y ver dónde pueden tener falencias y enriquecerlo. O sea, el trabajo monográfico tiene esa cualidad, esa característica. Voy a revisar ciertas teorías de tal manera que a lo mejor encuentro falencias, considero yo que hay falencias y las voy a enriquecer, ¿cierto? Que estudia en forma exhaustiva un tema claramente delimitado y que lo desarrolla en forma lógica, con un enfoque metodológico, científico, objetivo y a veces hasta didáctico. Vean ustedes, entonces acá hay que tener en cuenta un procedimiento metodológico, un objetivo propuesto hacia dónde queremos llegar con el desarrollo del trabajo, y didáctico, o sea, aplicar ciertos procedimientos didácticos que permitan la comprensión, faciliten la comprensión del tema que queremos explicar, cuyo objetivo final es transmitir el resultado de una investigación. Por supuesto, nuestro objetivo será transmitir el resultado de la compilación de información que nosotros tengamos que hacer. La monografía debe tener muy en claro que se debe tener muy en claro que una monografía no es una tesina, no es una tesis, no es una ponencia, un artículo científico. En sentido amplio, una monografía es una descripción, es una narración o exposición explicativa sobre un acontecimiento, sobre una determinada parte de la ciencia, de la disciplina, tecnología o sobre un asunto en particular, tratando un tema de manera circunscrita. Vamos a suponer, vean ustedes, dice acá sobre una determinada parte de la ciencia. Nosotros tenemos la ciencia de la educación, las ciencias educativas. En las ciencias educativas vamos a coger una pequeñita parte sobre métodos y técnicas de enseñanza, o métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje. Sobre eso queremos hablar. Estoy tratando de esa disciplina que es muy amplia, compleja, coger una pequeña parte para poder explicar, para poder enriquecer, para poder modificar de repente los métodos de enseñanza y los métodos de aprendizaje en los centros educativos. De esa manera nosotros vamos a elaborar nuestro trabajo de investigación monográfica. Cada uno de estos pasos en el desarrollo mismo de la estructura vamos a ir aclarando pormenorizadamente. Jóvenes, en las monografías, en los estudios monográficos también encontramos ciertos tipos de monografías. Acá tenemos, por ejemplo, las monografías de compilación. Una monografía de compilación trata de una presentación crítica de la bibliografía que se investiga. Es importante tener buen nivel de comprensión y ojo crítico para referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal. Vean ustedes, es importante, dice presentación crítica
de la bibliografía que se investiga. Es decir, ¿voy a investigar bibliografía? Sí, puedo hacer una compilación, por ejemplo, sobre métodos y técnicas de enseñanza. Hay una infinidad de autores que hablan sobre métodos y técnicas de enseñanza. Lo reviso, a unos cuantos de ellos, veo sus puntos de vista, veo cuáles son concordantes de repente con mis expectativas y en cuáles puntos yo puedo tener discrepancia con ellos. Entonces, vean ustedes, acá nos dice y un ojo crítico. Y donde soy discordante tengo que hacer una crítica y realizar una propuesta. Si critico a ese punto X, tengo que hacerle una propuesta de mejora. ¿Se dan cuenta? Entonces, las monografías de compilación tienen esa cualidad. Análisis de bibliografías, y sobre eso se va revisando, es decir, las teorías se van revisando y se van dando nuevos aportes que pueden mejorar, que pueden facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Luego tenemos las monografías de investigación. Una monografía de investigación aborda un tema nuevo o poco explorado. Es decir, se trata de una investigación original para la cual es necesario conocer lo que ya se ha dicho sobre el tema y aportar algo novedoso. Vean ustedes, como ejemplo, simplemente les voy a poner. Se habla mucho de ausentismo escolar en los centros educativos, pero cuando se conversa con los entendidos en investigación y los alumnos dicen, yo voy a estudiar, profesor, sobre ausentismo escolar. No, les dice, es un tema ya muy estropeado, es decir, como si los que generaron ausentismo escolar hace 3-4 décadas atrás hubieran estado motivados por las mismas causas por las cuales se genera en la actualidad el ausentismo escolar. O sea, no es así. Cada acontecimiento, vean ustedes, en determinadas épocas pueden tener connotaciones distintas, pueden tener causas que los provocan de manera distinta. Por ejemplo, hace 3-4 décadas de repente no se le daba mayor trascendencia, mayor importancia a la educación. Entonces es preferible, se quedaba en casa, ¿no? Ausentismo escolar. Pero ahora sabemos que en esta sociedad del conocimiento sabemos que hay que prepararse, hay que educarse, porque si no vamos a ser presa fácil de sumisión, de dominio, de explotación. Teniendo como referencia esos aspectos, ¿cuáles serán entonces las causas que van generando ausentismo escolar? Ya no serán las causas que motivaron aquel ausentismo de 3-4 décadas atrás. Ahora a lo mejor son causas de otra naturaleza. Mayormente creo que en la actualidad las causas son de carácter económico. Los hijos tienen que ayudar en los trabajos domésticos en la casa para que puedan tener el sustento diario. Entonces, frente a esos acontecimientos, pues no asisten a los centros educativos. Vean, son distintas las causas entonces. Y luego tenemos las monografías de análisis de experiencias. Esto hace referencia a que es frecuente que se emplee este tipo de estudio en las carreras que son más prácticas, por ejemplo, en el caso de la salud, en el caso de ingeniería, en el caso de educación. Acá se analizan experiencias, se sacan conclusiones, se compara con otras semejanzas, etc. Disculpen. Ustedes, cuando ingresaron al instituto, vinieron con ciertas expectativas. A lo mejor, al estar adentro en el instituto ya, muchas de las expectativas se les ha desvanecido, por cuanto la institución no les brinda de repente todo aquello que anhelaban y que esperaban encontrar ustedes. Esas son experiencias educativas que ustedes están adquiriendo y que tranquilamente ustedes pueden revisar y que tranquilamente pueden escribir esas experiencias. Esto nos va a servir para que nos va a servir a la institución para corregir algunos errores que ha podido estar cometiéndose, ¿no? De tal manera que ustedes también, por ejemplo, acuden a la ejecución de prácticas en los centros de educación básica
y tengo entendido de que van desde el segundo semestre, que no van a tener experiencias, jóvenes alumnos, muy jovencitos ustedes, acudir ya a la ejecución o a la observación de prácticas en las instituciones educativas. Ustedes han visto ahí ciertos comportamientos, ciertas actitudes de docentes, de los miembros de la institución, de los alumnos, ¿no? Y no solamente han estado en una institución educativa, han estado en más de una institución educativa. Y ustedes pueden hacer un contraste, una comparación sobre el trato, sobre la manera como fueron recibidos, el accionar de los docentes, el accionar de los administrativos en cada una de estas instituciones educativas. A través de su experiencia ustedes lo pueden plasmar en un trabajo monográfico. No es complejo, yo sé muy bien que algo deben tener almacenado en el subconsciente, y eso hay que empezar a aflorar y escribir un trabajo monográfico en base a esta modalidad, análisis de experiencias. No nos queda otra alternativa, jóvenes, que tomar esta decisión y escribir nuestras experiencias de formación profesional acá en el instituto, conjugando con sus prácticas precisamente que han venido realizando. La monografía también tiene ciertas características. Entre otras, por ejemplo, es de carácter descriptiva. Simplemente agarramos, describimos a los fenómenos tal como lo podemos observar. No lo vamos a manipular, no vamos a manipular en sí, lo observamos y lo empezamos a describir. De tal manera que estamos cumpliendo con esta característica que nos dice que la monografía es de carácter descriptivo, ¿cierto? Otra de las características, su objeto de estudio debe ser delimitado. Yo les hablaba anteriormente, les decía ausentismo escolar, pero si yo tengo el término ausentismo escolar como un problema, como un tema de investigación, es verdad, es un tema de investigación. Existe ausentismo escolar en el Perú, en el Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, en todos los países, en todos los centros educativos. Bien, es un tema porque es muy vasto, muy amplio, ¿cierto? Entonces yo voy a tener que delimitar ese ausentismo escolar. ¿El ausentismo escolar de qué década? ¿En qué institución educativa? ¿Y de qué año? Tengo que definir eso. Yo no podría describir el ausentismo escolar de hace 10 años atrás de una institución educativa, salvo que esté registrado en las padrones de la documentación de las instituciones educativas. A lo mejor sí podríamos hacerlo, pero es más fácil, por ejemplo, describir el ausentismo escolar de los alumnos del 2020, de los alumnos del 2019, que ustedes estuvieron en prácticas, tienen experiencia. Ingresaban a un aula, estaban matriculados 30, llegaban 25, 27, el resto no llegaba. ¿Qué hemos hecho por ello? ¿Hemos dicho algo? ¿Hemos preocupado? ¿Nos hemos preocupado? ¿Hemos preguntado por qué no vienen? No es cierto. Entonces vean ustedes, eso podríamos describir, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere cuando decimos que nuestro objeto de estudio debe estar delimitado del aula. Yo puedo decir el ausentismo escolar de los alumnos del primer grado de educación secundaria de la institución educativa Nicolás Latorre. Ya está, ya lo delimité. Pero puedo incluso agregar ahí del año 2019. Está bien delimitado mi objeto de estudio o mi objetivo de estudio. Otra de las características es un estudio exploratorio. Vean ustedes, las monografías, una de sus características que son temas exploratorios nuevos que por primera vez a lo mejor vamos a iniciar, vamos a hacer una investigación. Unos pininos de repente de investigación sobre un tema, ¿es cierto? Por eso se dice que tiene un carácter exploratorio, ¿no? Luego hablamos de investigación documental. Otra de las características es investigación documental. Decíamos anteriormente de que yo puedo revisar, por ejemplo, ciertas teorías sobre ciertos aspectos de la educación, ¿no es cierto? Y puedo analizarlos. Y sobre eso plantear mi propio punto de vista.
señalando dónde estoy de acuerdo con aquellos postulados teóricos y con cuáles estoy en desacuerdo. Investigación documental, que otros le llaman investigación bibliográfica. ¿Se dan cuenta? Otra de las características, sistematiza el conocimiento existente. Efectivamente, la monografía, como cualquier otro trabajo de investigación, tiene como característica la sistematización. Sistematización no es otra cosa que orden, chicos. Tener en cuenta las ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias, etcétera, etcétera, al describir el trabajo de la monografía. A eso se refiere la sistematización. Otra de las características es clara, sin ambigüedades. Todo trabajo de investigación tiene que tener una precisión, tiene que tener una claridad y no mostrar ambigüedades. Esas son las características, entre otras, que presenta el trabajo monográfico. Sin embargo, también acá veamos, estoy mostrándole los criterios en el desarrollo de la monografía a tenerse en cuenta. Tenemos en cuenta el criterio psicológico. La psicología se expresa a través de la alegría, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, etc. Acá la imagen que estamos mostrando es una chica completamente alegre, satisfecha a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente los temas que está determinando, que está eligiendo, son los que están justamente a su alcance y que se siente cómoda con el desarrollo de esos temas de investigación. Con algo que satisface a uno, ¿quién no se puede sentir cómodo? ¿Quién no puede mostrar una satisfacción, una alegría? Por supuesto que sí. Y eso tiene que ver con el aspecto psicológico de quienes realizan los trabajos, ¿no es cierto? Al respecto, vean ustedes, se escoge un tema porque se considera que forma parte del centro de interés. Ni modo, pues si es mi centro de interés, imagínense. Es como dicen, a ver, yendo a este dicho popular, si al sapo se le botan al agua, ¿cómo se siente? Estando en tierra, ¿cómo se siente en el agua? Satisfecho, ¿no es cierto? De eso se trata, chicos. O sea, ustedes tienen que ver un tema que esté en concordancia con sus capacidades de ustedes, con su capacidad cognitiva, con su formación profesional, con su especialidad, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere el aspecto psicológico y que de alguna forma deslinda un poco del carácter científico y social este criterio psicológico. Más estoy yo porque tengo cualidades, me gusta el tema, tengo predilección por el desarrollo de esa actividad que elijo. Otro de los criterios a tener en cuenta es la formación profesional. Ni modo, chicos, nosotros nos estamos formando para docentes y nuestra área, nuestro campo de preferencia es la educación. Y en la educación hay muchísimo que investigar. Si bien es cierto, he señalado anteriormente ausentismo escolar, pero también tenemos que investigar, por ejemplo, procedimientos metodológicos, aplicación de las tecnologías, la educación virtual, precisamente, que puede ser un tema para mis amigos de computación informática, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, ahí tenemos, o sea, el otro criterio es el campo profesional. Yo no puedo, siendo estudiante de educación, ir a investigar en ciencias de la salud. Siendo un estudiante de educación no puedo ir a hacer un trabajo de investigación en el área de contabilidad, en el área de economía, no. Tengo que trabajar una monografía en mi campo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta según este criterio, chicos. El siguiente criterio es el social. El hombre es un ser social por naturaleza. Por lo tanto, constituye conglomerados, y en esos conglomerados se generan distintos fenómenos sociales. Y ya ustedes saben a qué me refiero cuando digo fenómenos sociales. La educación es un fenómeno social, el mercado es un fenómeno social, las convulsiones sociales son un fenómeno social, las protestas de los trabajadores son un fenómeno social. ¿Se dan cuenta? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de que el otro criterio que se toma en cuenta para el desarrollo de la monografía es el criterio social. Este factor influye en las personas que tienen sensibilidad por los problemas sociales y humanos.
¿Quién no quiere explicar por qué se da la desigualdad social en la sociedad? A ver, los estudiantes de ciencias sociales en este caso, hay que intentarlo, ¿no? ¿Quién no quiere explicar por qué hay una desigualdad económica en la sociedad? ¿Quién no quiere explicar por qué se suscita, por ejemplo, la desintegración familiar? Uno de los factores yo considero que es el liberalismo en el cual nos ha metido esta sociedad, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el científico. Por supuesto que nuestra monografía, no por el hecho de ser descriptiva, simplemente explicativa, deje de tener un ápice de rigor científico. Cuando hablamos de rigurosidad científica, estamos hablando de que el fenómeno se describe tal como es, una verdad. Por eso recuerden ustedes de que en algún momento yo les dije, la ciencia no es más que sinónimo de la verdad, o la verdad no es que sinónimo de ciencia. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se describen las cosas tal como son. Este tipo de interés existe en aquellos que tienen una vocación, aunque sea incipiente, por el trabajo científico dentro de una determinada ciencia o disciplina. Es decir, vean ustedes, cuando nosotros hablamos de la cientificidad, no es otra cosa que explicar a cada uno de los fenómenos que quisiéramos abordar a través de sus causas. Ahí encontramos el rigor científico de nuestro trabajo de investigación. Jóvenes, con estos lineamientos ligeros que les he alcanzado, les recomiendo por favor que tengan en cuenta estas recomendaciones que voy a dar lectura a continuación y que ustedes lo tienen a la vista. Alumnos, alumnas, los lineamientos generales esbozados en esta oportunidad tienen como propósito orientar sobre el trabajo que se irá desarrollando durante el presente semestre académico. Para el trabajo asincrónico hay que seguir los lineamientos que el docente irá alcanzando en la plataforma Q10, en los apartados correspondientes, tareas, foros, evaluaciones. Estudiar cada una de las lecturas que se les haga llegar por medio de la plataforma Q10. Desarrollar cada actividad encargada semanalmente. Hay que mantener los equipos de trabajo organizados en el semestre pasado, 2 integrantes por cada equipo. Con respecto a todos y cada uno de los apartados de la monografía, lo iremos desarrollando paso a paso. Por su parte, en base a su tema seleccionado, irán organizando cada tópico previa revisión del docente. Por ejemplo, para la próxima reunión, ustedes ya deben subir a la plataforma Q10 el apartado tareas, el problema de investigación, en la plataforma virtual Q10, en el apartado tareas, el problema de investigación, teniendo en consideración el tipo de monografía por la cual muestran su preferencia o su predilección. He puesto esto entre paréntesis, diapositiva 7, he hecho algunas modificaciones, creo que ha variado. Quiero recordarles de que cuando digo acá tipo de monografía de su preferencia, estoy refiriéndome si se proponen desarrollar un trabajo monográfico de compilación, un trabajo monográfico de investigación o un trabajo monográfico de descripción de las experiencias que ustedes van adquiriendo en su formación profesional. A eso se refiere esta parte. Las lecturas les estoy alcanzando con una semana de anticipación. Creo que con esto, jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. Espero de que cualquier consulta las hagamos inmediatamente que entremos a conversar en Zoom, la plataforma Zoom.